Hola. El canal brasileño de YouTube Coespírita tiene como objetivo crear audiolibros basados en los libros de la codificación espírita de Allan Kardec en español. Para lograr una calidad, les solicitamos su ayuda, si son de español, para que compartan su evaluación en los comentarios sobre la calidad de la pronunciación, la dicción, la velocidad de lectura y si la comprensión del texto fue fácil. El contenido no es nuestro, sino de libros oficiales traducidos por expertos. Nos gustaría que, si es posible, escucharan este audio de prueba creado específicamente para este propósito, nos indicaran de qué país son y nos dieran su evaluación. Agradecemos enormemente su generosa y amable participación y estamos seguros de que esto ayudará a muchas personas en todo el mundo. Les agradecemos sinceramente su valiosa colaboración. El libro de los espíritus. Los principios de la doctrina espírita acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con la ayuda de diversos mediums. Recopilados y puestos en orden por Allan Kardec. Traducción de Gustavo Martínez. Consejo Espírita Internacional. Título del original francés Le Livre des Esprits. París, 1857. Consideraciones generales sobre la traducción. La presente traducción se basa en la segunda edición definitiva del original francés Le Livre des Esprits, editado en París, Francia, por Didier et Cie. Libraires editeuros 35, Quai des Augustins y Ledoyen, Libraire Galerie d'Orléans, 31, au Palais Royal, el 18 de marzo de 1860. La edición fue impresa por Bourdier et Cie. Nueve Mazarine, 30. La primera edición del libro de los espíritus vio la luz, también en París, el 18 de abril de 1857, editado por E. Dentu Libraire Palais Royal, Galerie d'Orléans, 13. Nos valimos de un ejemplar Cotter 39.908 de la Bibliothèque Nationale de France, que corresponde a la mencionada segunda edición, cuya reproducción facsimilar fue realizada en forma conjunta por el Consejo Espírita Internacional, la Federação Espírita Brasileira y la Unión Spirite Franaise et Francopone en octubre de 1998. El texto incluye también por primera vez en castellano los agregados, las modificaciones y supresiones, las remisiones y fe de ratas que el propio Allan Kardec introdujo en ediciones posteriores en rigor, reimpresiones, a saber, 5. De julio de 1861, 39.909 de la BONF, 10. De junio de 1863, 39.912 de la BONF, y 13. De 1865, 39.914 de la BONF. Todo esto ha sido debidamente indicado por el traductor en notas al pie de página. Se ha tenido en cuenta, además, la 15. Edición de 1867, la penúltima publicada en vida de Kardec, que el lector puede consultar en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Francia.
El criterio rector de este trabajo no ha sido otro que mantener una absoluta fidelidad al contenido del texto original. En cuanto a la forma, nos hemos ajustado a las normativas de la Real Academia Española, emitidas en mutua colaboración con las 21 Academias Hermanas de América y de Filipinas. En caso de duda acerca del sentido de algún vocablo o locución, remitimos al lector al Diccionario de la Lengua Española y a las demás publicaciones de dicha academia. Hemos puesto un cuidado especial en la preservación de la terminología espírita, por lo que evitamos el empleo de sinónimos a los que no se recurrió en el original, pese a que existen en la lengua francesa. En este sentido, recordamos que las respuestas brindadas por los espíritus son textuales, conforme lo indica Allan Kardec en la nota que consta a continuación de los prolegomenos. Asimismo, remitimos al lector al libro Obras Póstumas, segunda parte, en el que dicho autor explica de qué modo fueron psicografiadas esas respuestas. Véase también el libro de los médiums 153. Las notas del traductor se presentan entre corchetes para diferenciarlas de las del autor de Allan Kardec. Aquellas, en su mayoría, solo pretenden explicar el sentido de algunos vocablos y locuciones, así como señalar las cuestiones relacionadas con lo mencionado en el guión, por lo que procuramos darlas con la mayor concisión posible. Este libro contiene un total de 1196 preguntas. El criterio que Allan Kardec siguió en todas sus obras es el de numerar parágrafos, parágrafe, fragmento o sección breve de un texto. Por esa razón, en el original francés algunas interrogaciones no llevan indicación numérica, puesto que con ellas se busca profundizar el contenido de la respuesta anterior. Véanse los 22, 25, 34, 53, 64, 88, etc. Mientras que si la llevan los ensayos que incluye el autor, véanse los 59, 100, 113, 222, 257, 455 y 872. No obstante, con fines prácticos, los editores contemporáneos han coincidido en numerar aquellas preguntas complementarias repitiendo el número del parágrafo al que pertenecen y agregándoles una letra distintiva. En esta traducción colocamos esos agregados entre corchetes. 22. En cuanto a las citas bíblicas, hemos constatado que Allan Kardec empleó la versión francesa de Isa Le Maître des Sages y la Bible de Sassi-Port-Royal. Por su parte, los espíritus han citado los pasajes con sus propias palabras. Así pues, en ambos casos optamos por traducirlos tal como se los ha fijado. Con todo, en las notas al pie remitimos a los capítulos y versículos correspondientes para que el lector pueda consultar las versiones españolas ya existentes. Tal como lo hiciera el autor en la primera edición del Libro de los Espíritus, hemos elaborado un índice alfabético que el lector puede consultar al final de la obra y que vale asimismo como un compendio básico de terminología espírita. Agradecemos al Asta, Marta Gazaniga por su atenta lectura de esta traducción y por las preciosas observaciones que realizara al respecto. En el transcurso de este trabajo hemos tenido a la vista numerosas versiones del Libro de los Espíritus en distintos idiomas. Es nuestro deseo destacar aquí, a modo de homenaje y con profunda gratitud,
la abnegada labor del pionero espírita español don José María Fernández Colavide, autor de la primera versión castellana de 1863, cuyo ejemplo ha inspirado nuestra tarea. El traductor. Buenos Aires, 3 de octubre de 2008. Luis. Acerca de esta nueva edición. Este aviso ha sido escrito por Allancarde para la presente edición definitiva y se mantuvo en reimpresiones posteriores. Asimismo, con excepción del último párrafo, fue transcripto en la Revista Espírita de marzo de 1860, año 3, no 3 para anunciar el lanzamiento de la obra. En la primera edición de esta obra habíamos anunciado una parte suplementaria. Allancarde alude aquí al párrafo con que concluye el epílogo de la edición del 18 de abril de 1857, pa. 158. La enseñanza impartida por los espíritus prosigue en este momento en torno a diversas cuestiones, cuya publicación ha sido aplazada por ellos mismos a fin de contar con el tiempo necesario para elaborarlas y completarlas. La próxima publicación, que será la continuación de los 3 libros contenidos en esta primera obra, comprenderá, entre otras cosas, los medios prácticos mediante los cuales el hombre puede llegar a neutralizar el egoísmo, fuente de la mayor parte de los males que afligen a la sociedad. Este tema concierne a todas las cuestiones de su posición en el mundo y de su porvenir en la tierra, que estaría compuesta por los asuntos que por falta de espacio no pudieron ser incluidos en aquella o que tuvieran origen en circunstancias ulteriores y nuevos estudios. Pero como todos ellos se relacionan con algunos de los temas ya tratados y constituyen su desarrollo, su publicación aislada habría carecido de toda hilación. Por ese motivo, hemos preferido aguardar la reimpresión del libro para refundir el conjunto y aprovechamos también para introducir en la distribución de las materias un orden más metódico aún, a la vez que eliminamos las repeticiones inútiles. Así pues, esta reimpresión puede ser considerada una obra nueva, aunque los principios no hayan experimentado cambio alguno, salvo un pequeñísimo número de excepciones que son complementos y aclaraciones antes que verdaderas modificaciones. La conformidad de los principios emitidos, a pesar de la diversidad de las fuentes de donde los hemos extraído, es un hecho importante para el establecimiento de la ciencia espírita. Nuestra correspondencia revela que comunicaciones del todo idénticas, si no en la forma al menos en el fondo, han sido obtenidas en diferentes localidades e incluso antes de la publicación de nuestro libro, el cual ha venido a confirmarlas y a reunirlas en un cuerpo regular. La historia, por su parte, prueba que la mayoría de esos principios han sido profesados por los hombres más eminentes de los tiempos antiguos y modernos y viene así a darles su sanción. La enseñanza relativa a las manifestaciones propiamente dichas y a los médiums constituye, en cierto modo, una parte distinta de la filosofía y puede ser objeto de un estudio especial. Puesto que ha alcanzado desarrollos muy considerables como resultado de la experiencia adquirida, creímos conveniente hacer con ella un volumen separado que contendrá las respuestas acerca de los asuntos relativos a las manifestaciones y a los médiums, así como numerosas observaciones respecto al espiritismo práctico. Esta obra será la continuación o el complemento del libro de los espíritus. En prensa. Nore de Allancarde.
El autor se refiere a una obra cuyo lanzamiento se anunciaba en la contraportada de este mismo libro para abril de 1860 y que se titularía El espiritismo experimental. Dicha obra vio la luz el 15 de enero de 1860 y uno con el título definitivo del libro de los mediunos.